Hoy llegamos a la clase número 20 y estamos viendo Apocalipsis capítulo 8. Y he titulado esta sección del capítulo 8 que vamos a ver, Destrucción de la maldad. Seguimos con las trompetas que han venido tocándose por cada uno de los ángeles. Las primeras 4 trompetas me gustaría que pudiéramos enfocarnos esta tarde. Y vamos a ver que el juicio es anunciado y la maldad es castigada. Antes de empezar quisiera hacer 2 aclaraciones. La pregunta vino de un comentario que hice la semana pasada acerca de las oraciones de los creyentes y dije que las oraciones de los creyentes interrumpen el curso de la historia. Y claro, quiero aclarar con esto que nosotros no somos soberanos, nosotros no somos Dios, ni menos para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Lo que quise decir es que Dios escucha las oraciones de los justos, de sus hijos, y usa la intercesión de sus hijos cuando oran según su voluntad para poder mover la historia hacia su culminación. En un sentido más sencillo, nuestras oraciones sí afectan nuestras circunstancias. Otro punto que me gustaría aclarar acerca de las trompetas es que vamos a ver esta procesión de las trompetas. Ahora, en Israel yo mencioné que las trompetas fueron usadas para convocar asamblea por motivos de guerra, como se ve en Números capítulo 10, versículo 9, o Jueces capítulo 3, versículo 27, pueden ver a través de la Biblia. También se tocaba trompeta para convocar a la gente para levantar campamento y avanzar, como sucedió en el tiempo del peregrinaje en el desierto. Levíticos 25, 9. El capítulo 10 de Números es muy interesante porque habla acerca del anuncio de las fiestas solemnes y cómo estas se usaban tocando trompeta. ¿Okay? Entonces, también vemos en otra manera que se tocaba trompeta cuando se anunciaba la proclamación de un rey, como sucedió en Primera de Reyes capítulo 1, versículo 34. Y la trompeta que estamos hablando acá es el shofar conocido en el hebreo. ¿Okay? Dios ordenó a Moisés hacer 2 trompetas de plata y estas solo la tocaban los sacerdotes para reunirse, para moverse del campamento, para salir a la guerra y en días de alegría y sacrificio. El pasaje de Números 10 es acá clave para poder entender el uso variado de las trompetas. Bueno, si pudiera resumir entonces lo que vimos la semana pasada. Hemos visto que el 7º sello es abierto y con esto sucede silencio en el cielo. Dice que cuando se abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. El libro sellado fue introducido en el capítulo 5 y los sellos fueron abiertos uno por uno hasta el 6º sello, en el capítulo 6 del Apocalipsis. Hemos visto que no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de abrir los sellos, excepto el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Esperamos a que el último sello, o el 7º sello, fuera abierto y que los contenidos del libro fueran revelados. Pero luego se nos da una pausa con el capítulo 7 y se nos hace una revelación, Juan oye 144,000 puestos de pie y hemos visto el símbolo alrededor de este número y después se presenta la gran multitud fuera de la gran tribulación o del periodo de tribulación. Ahora, la idea de una pausa entre el 6º y el 7º sello es enfatizado por este silencio en el cielo como por media hora. Y este silencio es llamativo porque después de que las oraciones de los santos fueran escuchadas o sube como un incenso, como un olor fragante ante la presencia de nuestro Dios, podemos ver que hay una pausa como un silencio sobrio
sobre el juicio que se va a proclamar que va a venir. Ahora que los sellos han sido abiertos y que el libro puede ser abierto, se toca trompeta entonces. Estos 7 ángeles que se presenta acá, que Juan vio de pie ante Dios, cada uno tenía 7 trompetas. Ahora, de acuerdo a la tradición judía, ya hemos visto que hay 7 ángeles o arcángeles que están delante de la presencia de Dios, de acuerdo a los libros apócrifos. Yo los mencioné la semana pasada. Y se le dieron estas 7 trompetas. Ahora, recuerden la conexión de la trompeta que se sonaba como una alarma de guerra, para advertir. Y hacía en un sentido que el enemigo, al escuchar la trompeta, entrara en pánico. O también se sonaba para convocar asamblea. Estas 7 trompetas sonarán mientras que Dios, si me permiten el término de la palabra, da alarma de batalla durante este periodo que Él va a dar juicio. Versículo 3 al 6 se nos presenta otro ángel, aparte de los 7 que tienen las trompetas, con el incienso de oro. Y vimos a este ángel que el incienso de oro, el humo subió hasta la presencia de Dios, y hemos hablado sobre las oraciones de los santos. Y la idea es que el incienso es precioso, placentero, un aroma exquisito, y es elevado al cielo, así como nuestras oraciones. Así que antes de que algo suceda durante la apertura del 7º sello, las oraciones del pueblo de Dios llegan ante su misma presencia. Y esto es significativo porque hemos visto que la oración mueve en un sentido o pone en movimiento la consumación de la historia, es como un eje. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12, nos indica que hay un sentido en el cual podemos acelerar en una manera obviamente modesta y humilde hablando, que venga la venida de nuestro Señor, ya sea en juicio o en su segunda venida, por nuestra conducta santa y vida piadosa. Así que en un sentido la oración, cuando es hecha de acuerdo a la voluntad de Dios, como Daniel pidió en el capítulo 9, cuando leía las profecías del libro de Jeremías que venían en cumplimiento en su tiempo, que el cautiverio de Israel finalizaba, él oró a Dios, hizo plegaria, él confesó su pecado, su iniquidad, la falta en cómo han fallado en la idolatría, y Dios manda respuesta a través de su ángel. Gabriel habla con él y dice que Miguel ha estado peleando a favor en el aspecto, en el ámbito espiritual, en el terreno espiritual, ha estado peleando a favor del pueblo de Dios. Así que debemos de orar pensando de que nos unimos en la acción de Dios. No que Dios se une a mí a actuar y hace lo que yo le ordeno, sino que en la oración nos unimos a lo que Dios ya está haciendo. No se dice que el ángel presentó estas oraciones, sino que presenta el incienso y las oraciones ascienden con ello. ¿Ok? Eso es lo que se nos está hablando. Ahora, cuando esto sucede, hemos visto que sucede truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Y acá entonces estos 7 ángeles que tienen las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y esperamos que estos 7 sellos, al abrirse, al ser revelados, uno por uno, se nos revela el contenido que es juicio. Cuando finalmente el 7º sello es abierto, el final no llega inmediatamente, pero pone en movimiento estas 7 trompetas, las cuales se tocan sobre la tierra. La pregunta que hago es ¿cómo se relacionan los sellos y las trompetas? Porque vemos poesía, vemos repetición, pero Juan está tratando de describir en un sentido eventos,
usando quizás diferentes palabras o detalles en ambos. Esto es algo típico de Juan. Lo que sí vamos a ver es una acumulación que él empieza a hablar de juicio, donde empieza un juicio más o menos tolerante, si podemos decirlo así, y termina en severidad. ¿Ok? Y Juan, otra cosa para entender también su mensaje, es que él nos está trayendo un reporte desde la eternidad. Entonces, no podemos asignar un elemento cronológico o de secuencias de uno sigue al otro, sino que hay que entender el mensaje general que nos está tratando de decirnos a la iglesia del primer siglo y a nosotros. ¿Okay? Pero lo que es importante es que estamos hablando de cosas reales. Aunque no podemos ponerle quizás el dedo a cuán preciso para nuestros días significaría, pero estamos hablando de cosas reales y ya al final voy a resumir un poquito de el tema que sacamos o la enseñanza que sacamos. Entonces veamos brevemente quizás las primeras 3 trompetas y la próxima semana nos enfocamos en las últimas 4 trompetas. Miren la primera trompeta, dice que trae una plaga a la vegetación. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Se está hablando de granizo y fuego mezclado con sangre. La sangre puede indicar color o el resultado del fenómeno. Lo que estamos viendo acá de una manera es que hay un simbolismo donde la creación es afectada. Habla de una tercera parte de los árboles se quema y hierba verde debido al granizo. La verdad esencial de esto es que Dios trae el juicio. Dios no es un espectador pasivo. Esto no es la naturaleza siguiendo su curso. Esto es Dios interrumpiendo y trayendo juicio. Dios puede usar cualquier método que Él desee para traer su juicio. Y cuando lo haga, las personas en la tierra sabrán que estos eventos vienen de Dios y no simplemente desastres naturales, como vamos a ver en el capítulo 16:9, porque siempre hay una demanda de la respuesta de la humanidad. Capítulo 16:11 y capítulo 19:19. La segunda trompeta trae una plaga en el mar. Se nos habla que el segundo ángel toca la trompeta y como una gran, ven acá la alusión, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murieron la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Entonces acá Juan nos está tratando de decir que parte del juicio es que el mar es afectado. El mar, ya sea una contaminación, como también los negocios o el mercadeo que se suscitaban en el mar del mundo de Juan, era el mar Mediterráneo, ¿no? Que sucedían, todo esto va a ser parado. Por la causa de lo que sucede en el mar. Juicio contra una tercera parte del mar. Estamos hablando de una interrupción y un desastre ecológico. De ahí, versículo 10 al 11 nos habla de la tercera trompeta, trae una plaga en las aguas dulces. Nos dice el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y acá nuevamente usando lenguaje apocalíptico nos habla de que es afectada las porciones de las aguas que se toman. ¿Okay? Eso viene por juicio. La cuarta plaga también trae plagas sobre
cielos y tierra, y es la oscuridad en la tierra. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están por sonar, los tres ángeles. Y ahí nos quedamos en suspensos. Entonces voy a hacer unas observaciones de estas primeras 4 trompetas porque revelan la severidad del juicio de Dios, donde la comida, el agua, los medios ordinarios de nuestra comodidad, tales como la luz y los ciclos regulares de los días, son atacados. Acá vemos que el ser humano ha llegado a ver estos aspectos del orden de la creación, ¿no? Como lo tomamos por cada día va a ser igual, por como se diría en inglés, for granted. Tomamos cada día como que cada día nos pertenece o se nos es dado y que el curso de la naturaleza debe de seguir. Pero durante los juicios de Dios, acá vemos que Dios está proclamando su señorío por medio de por estos agonizantes juicios. Esto nos debe dirigir a la humildad nuestra como creyentes, en cómo Dios trata, cómo Dios juzga el pecado. Estamos hablando de un Dios santo, compasivo porque tarda en airarse. Y vemos cómo esta secuencia de las trompetas comienza a intensificarse en castigo. También vemos la misericordia de Dios en su juicio, porque son juicios parciales. La tercera parte, no es todo, sino la tercera parte fueron afectadas. Y la razón, algo que he estado subrayando, es que Dios quiere conducir a un mundo rebelde al arrepentimiento antes de que sea el final. Vemos que Dios perdona más que lo que castiga. Entonces, al ver esto de las trompetas, algo que quería recalcar y mencioné yo que lean por favor las 10 plagas de Egipto o el castigo que Dios dio a Egipto a través de estas plagas para poder mostrar su poder ante el faraón, el rey que pensaba que era Dios, que estaba en el trono. Él tenía el orden, Egipto controlaba a través del orden y Dios interrumpe el orden de ellos usando a sus mismos dioses. Tenían una variedad de dioses, usando a lo que ellos mismos adoraban, parte de la naturaleza, para traer a juicio tanto al faraón como a sus dioses, como todo aquel que rechazó quién era el Dios de Israel. Vemos la paciencia de Dios, la ira de Dios hacia la creación rebelde, con el propósito, acá vemos el amor o la paciencia de Dios de redimir. ¿Okay? Yo les dije que por favor hagan un cuadro paralelo, pero esto lo podemos ver con las plagas de Egipto. De acá vemos que Juan está sacando esto que está sucediendo con las trompetas o el contenido de las trompetas. Otros símbolos también que vemos es el símbolo del tabernáculo, en el versículo 5, cuando se habla del ángel que tomó el incensario y llenó el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Vemos que este símbolo del tabernáculo, originalmente, por ejemplo, los carbones para el altar del incienso antes del velo eran tomados del altar del sacrificio, en la parte delantera del tabernáculo. Levíticos 16, versículo 11 al 13. Son símbolos del tabernáculo cuyo significado era conocido para el oyente del primer siglo, el oyente judío, ¿no? Hebreo. Vemos el pensamiento de la teología del Antiguo Testamento, que todo lo que sucede acá en la tierra es porque
está sucediendo delante de Dios en el cielo. Que nosotros experimentamos el reflejo. Voy terminando entonces. ¿Cuál es? Que es importante que la práctica de interpretar los textos bíblicos no lo saquemos de las noticias del periódico de la mañana. Es muy común ver nuestro tiempo y tratar de hacer exégesis, interpretar los textos bíblicos. Debemos de tener cuidado con este procedimiento. Pero ¿cuál es la relevancia para nosotros? ¿Qué es lo que Juan nos quiere mostrar a través de estas imágenes, a través de estas trompetas que se están tocando, que tiene mucha referencia con Ezequiel capítulo 38, por ejemplo? Si pueden leer el Ezequiel que habla los oráculos de Ezequiel, donde se habla de una batalla final contra Gog o contra el imperio que estaba atacando al mismo pueblo de Dios. En el tiempo de Juan era Roma. En nuestro tiempo hay otro que se sienta en el trono y ataca al mismo pueblo de Dios. Pero ¿cuál es la relevancia para nosotros? Primero, Dios juzga la maldad. Segundo, el juicio de Dios es progresivo, dando oportunidad para el arrepentimiento. Tercero, la sociedad en que vivimos, el mundo en que vivimos, es hostil al cristianismo y será juzgado. 4. Nosotros los creyentes debemos mantenernos firmes en nuestra fe porque sabemos que Dios no es indiferente o pasivo ante lo que sucede acá con nosotros, ante la humanidad. Dios se desenvuelve en la historia. 5. La creación, la naturaleza, sufre por causa de la maldad del hombre. Está en dolores de parto, gime esperando su redención, que vendrá con la resurrección final de los creyentes. Romanos capítulo 8, 1 Corintios capítulo 15. Y sexto, Dios es santo, justo, misericordioso. Y es por eso que Él permite que la creación sea afectada para llamar nuestra atención y cuestionar nuestras dependencias. Estamos muy cómodos pensando que el sol siempre va a resplandecer y que la tierra que pisamos siempre va a estar firme. Esta creación gime con dolores de parto. Nuestro Señor Jesucristo mismo dice que es principio de dolores de parto, después de terremoto, nación levantándose contra nación, en Mateo 24, al describir las señales del juicio contra Jerusalén, cuando Roma la quite o la elimine, la destruya, y el evangelio sea esparcido por la tierra. Es el principio del fin. Todavía no ha venido el fin porque se levantará falsos cristos, falsos maestros. En la misma iglesia, tengamos cuidado con la enseñanza que se están dando. Necesitamos permanecer dependientes de la palabra de Dios. La Biblia no puede ser dejada, porque si no, caemos en el engaño. Entonces, regresando, sí, la creación gime por nuestra maldad y por parte porque Dios la ha sometido a juicio. Gracias a nosotros, la humanidad rebelde, pero será restaurada, renovada en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana continuaremos con el capítulo 9 antes de entrar a la sección de un repaso de la historia que nos va a hacer Juan. Entonces, Dios los bendiga. Y las notas, por favor, léanla, estudien, lean los pasajes que pongo como paralelo. Okay, yo les pongo notas que muchas veces no las comparto por cuestión de tiempo, pero una vez que termine con la grabación conversamos y tenemos muy buenas conversaciones, muy buenas preguntas que ya no las grabo porque respeto la privacidad de las personas, ¿no? Y eso es algo que lamento que los que nos escuchan no puedan participar, pero espero que esto sea de bendición.